Estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 17 de octubre del 2020 vamos a desarrollar Dios mediante la lección número 16, los dones y ministerios espirituales. El versículo motivador se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Vamos a concentrarnos porque es un tema para nosotros, para todos los que queremos pertenecer al cuerpo de Cristo propiamente dicho. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol nos dice que es de vital importancia que no ignoremos, sino más bien que sepamos acerca de los dones espirituales. Tú tienes que estar en la capacidad de decir, yo tengo este don de Dios, este don número 1 y el don número 2. Tú tienes que saber para que sepas cuál es el ministerio que te corresponde según el don que Dios te ha dado. Vamos a ver ahora este párrafo. La verdad que hay varios párrafos que nos van a ayudar muchísimo para poder edificarnos, para poder ubicarnos en una obra de emergencia, ¿no? Porque la iglesia necesita dar el mensaje de amonestación a este mundo que perece, evangelizar. Hay muchos pueblos, muchas áreas en el mundo, ¿no? Comencemos por en nuestros sitios. Faltan muchos que sean ganados para Cristo. La perfección de la iglesia no depende, estoy leyendo Comentario Bíblico Adventista, tomo número 7, 312. Es algo, hermanos, muy que no puedo dejar de decir este párrafo. La perfección de la iglesia no depende de cada miembro, que cada miembro tenga exactamente la misma capacidad. Dios requiere que cada uno ocupe su debido lugar, que esté en su sitio para hacer su obra asignada de acuerdo con la capacidad que le ha sido dada. Bien, hay 7 preguntas. Empecemos por la número 1. Como que dice, ¿cuáles son los dones espirituales? En Romanos capítulo 12, yo ya lo sinteticé, he hecho un esbozo muy sencillo y vamos a atender a todos los versículos de la lección 12, 4 hasta el 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. ¿No? Todos estos dones están dentro de la iglesia. Y cada uno tiene que saberlo. Así, cuando uno sabe su nombre y su apellido, ingresa a la iglesia, nos bautizamos, sabemos para qué podemos servir en la obra de Dios. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo podemos desempeñarnos?
Dios no nos llama a que estemos con los brazos cruzados, ¿no? Tampoco Dios nos dice que recién que tenemos que tener un cargo, que nos nombren en un cargo importante para recién dar pues desarrollo de nuestro don. No es así. En Primera de Corintios, capítulo 12, 17 al 10, se deja entrever, hermanos, son estos dones: el de profecía, el de servicio, enseñanza, ¿no? El que reparte, el que preside, el de discernimiento de espíritus. Sigamos ahora con Efesios capítulo 4. 4:8. Lo cual dice, Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto quiere decir de que Jesús, por su sacrificio, es resucitado y sube al cielo, y Él envía dones a los hombres que han creído en Él, que conformamos la iglesia de Cristo. Él ha dado dones a los hombres sin ninguna mezquindad. Luego, de 11 al 15. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, entonces estos dones nos sirven para contrarrestar la obra del enemigo que quiere destruir a la iglesia. Así como tenemos una armadura solamente para los cristianos, ¿no? Solamente para los que hemos creído en Jesucristo, también Él da dones para pertenecer a su iglesia, para pertenecer a su cuerpo. Este párrafo dice, son instrumentos operacionales que el Espíritu Santo produce en forma particular en cada miembro del cuerpo de Cristo, para el funcionamiento del ministerio cristiano eficaz, ¿no? A cada uno, hermanos. Luego nos dice que leamos Joel, capítulo 2, 28 al 32. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Lo que interesa aquí, hermanos, que siempre fue la voluntad de Dios de que su espíritu sea derramado sobre hombres y mujeres, grandes y pequeños, que pertenecen a su iglesia, a su pueblo. No nos ha dejado en la ignorancia de su palabra, no nos ha dejado abandonados para poder hacer en la iglesia lo que una buenamente se nos ocurre o queremos, ¿no? Sino que nos da dones. Y vamos a ver un poco más.
Dice, pero los dones del Espíritu son prometidos a todo creyente conforme a su necesidad para la obra del Señor. La promesa es tan categórica y fidedigna ahora como en los días de los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creyeren, ¿no? 3. ¿Por qué es necesario la operación de estos dones en la misión de la iglesia? Es decir, ¿por qué es necesario? Porque lógicamente sin estos poderes de Dios en nosotros, porque son dones, no podemos desarrollar los ministerios. No podemos evangelizar en forma efectiva. Por eso que no hemos ganado muchas almas en muchos años, quizás ninguna. Porque Dios tiene una forma, así como tiene una forma como salva al hombre, a través de la perfecta justicia de Cristo, que ya lo sabemos y lo hemos estudiado, también tiene una forma, un mecanismo, un método de cómo armar la iglesia como si fuera un ejército para ganar, para conquistar nuevas almas para Él. En 1 Corintios 12:3, otra vez, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nosotros reconocemos y le decimos Señor, Él es mi Señor, es obra del Espíritu Santo que está haciendo en ti. Así que repite con tus labios, con tu boca y con tu corazón, de que Jesús es el Cristo, es nuestro Señor, es el Hijo de Dios que murió por nosotros. Así empezamos muy bien. Voy a leer esto. Por lo general, Dios no obra milagros para promover su verdad. Es decir, los vecinos no se van a salvar si tú no vas a tocarle la puerta y predicarle el Evangelio. Eso quiere decir. Hay milagros que Dios tiene que hacerlo cuando alguien tiene un problema de cáncer, una enfermedad terminal, ¿no? Una enfermedad, algo imposible. Pero Dios no habrá milagros en que tu vecino, ¿no? O tu compañero de trabajo, o tu familiar va a ir a tu iglesia y te va a decir, quiero bautizarme. No. Acá hay un ejemplo. Si el agricultor descuida su semilla, no obra Dios un milagro para contrarrestar el seguro resultado de este descuido. Si un agricultor es negligente y descuidado y no hace la buena obra de poner la semilla en una tierra que corresponde y en una época que corresponde, no va a crecer nunca nada. Podrá salir el sol a su tiempo, podrá llover a su tiempo, pero no va a haber ningún resultado de una nueva vida. ¿Por qué? Porque el obrero, el agricultor negligente, no puso la semilla. Entonces, eso corresponde que nosotros con el Evangelio, la semilla de Cristo, pongamos en el corazón, en el terreno, ¿no? Que entra por el oído a todos nuestros hermanos. ¿Pero cómo? En forma organizada, ¿no? Por eso que Él da dones. Quisiera avanzar para que vean que todo lo que está en la pizarra es bíblico. Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, los dones tienen desarrollo para que otros también conozcan, sean edificados y estos a otros también. En la antigüedad se fundó la escuela de profetas. Sí, porque la enseñanza, los dones los da el Espíritu Santo, pero para provecho del resto de la iglesia y de las nuevas almas para Cristo. No es para uno, como vamos a ver. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay un don que se llama a los que ministran, ¿no? Dice, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En el deseo de todas las gentes, página 216, dice, no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Cuando deponemos nuestro yo, abatimos nuestro ego, nuestro orgullo hasta el polvo de la tierra por la obra del Espíritu Santo, cuando se nos es presentado a Jesucristo y a este crucificado, entonces ya hay un terreno capaz para que el Espíritu Santo haga su obra como Él quiere, a su manera de Él, ¿no? Y yo tengo que negarme, sacrificarme, tomar mi cruz, es decir, negarme totalmente a todo mi humanismo, a toda mi buena manera de pensar, a todo lo que quizás estudié en otros círculos, pero es contrario a la palabra de Dios. Porque su gloria de Él, su palabra, Él no lo comparte con nadie, es única y exclusiva. Para esto tengo algunos párrafos. Pero el número 5 dice, ¿qué implicaciones se desprenden de la doctrina de los dones espirituales? Eso ya lo hemos leído ahora en Efesios, capítulo 2. Dos 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren, hermanos, tengo que mencionarles aquí lo siguiente. Así como Jesús habla de las parábolas del sembrador, ¿no? Son cosas de la vida natural para entender, para que lo entiendan los discípulos, ¿no? La parábola de la semilla de mostaza, por ejemplo, ¿no? La parábola de los dos deudores, la parábola de los obreros de la viña, o la parábola de la higuera estéril. Es decir, ¿a qué voy, hermanos? Jesús siempre tomó ejemplos de la vida natural y su relación con el medio para dejar enseñar lo que es el reino de los cielos y en qué consiste. También aquí, hermanos, usa una parábola el apóstol, que es, voy a decir así, algo tan sencillo que no necesitamos estudiar mucho para darnos cuenta. El cuerpo, por ejemplo, es tan sencillo. Sabemos que mi brazo no está a 3 metros, ni mis pies están a 5 metros, tampoco no tengo 2 cabezas, mi corazón no está fuera de mi cuerpo, ¿no? Es tan sencillo entender que todo está articulado
¿no? Y que todo es necesario, y que todos estos miembros lo protegemos y lo queremos, y lo lavamos y hasta lo perfumamos, lo queremos unido, porque es necesario. Entonces, esto mismo usa el apóstol, que copia de la palabra de Dios mismo, de que el cuerpo es como la iglesia. Y este versículo dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un niño, hermanos, ya adolescente, para joven, ¿no? Va creciendo. Pero ¿cómo va creciendo él? Va creciendo en forma proporcional. La iglesia también, dice, bien coordinado, va creciendo para hacer el templo santo en el Señor. Ahora sí, avancemos un poco más. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. No, sino depende de la iglesia en conjunto. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el evangelio encometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. Miren, hermanos, es de esta forma se puede ganar en forma efectiva más miembros nuevos para la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Se refiere que el del amor, pero dice que procuremos los dones mejores. Y en Filipenses, aquí está algo desentrañado por la palabra de Dios, que es una obra exclusiva de Él, ¿no? De Dios. 12:13. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Él es el que produce, hermanos, en el corazón, ¿no? El querer. Yo quiero esto, quiero hacer la obra de Dios, no quiero acercarme a Dios. Dios me ha dado este don, o por lo menos digo yo, la mitad de este don, por lo menos, pero ese poquito lo quiero hacer, ¿no? Eso lo produce Dios y ha puesto en nuestros corazones para el servicio de nuestros semejantes y para que se edifique la iglesia. Ahora sí, voy a leer los siguientes párrafos. Falta una pregunta más, pero es necesario esto. Hay algo que es más importante que el simple hecho de poseer habilidades o capacidades. Puede ser que en tu iglesia haya gente muy capaz, o se crea muy capaz, o se crean más hábiles que otros, porque sí hay, y nos damos cuenta. Dice, para que estos puedan ser de provecho en la iglesia, y es que el individuo debe poseer primeramente la voluntad dispuesta para servir a Cristo en la gran comisión dada a su iglesia. Tú puedes ser muy capaz, o tú puedes creerte que tu habilidad está por encima del resto, pero si tú no tienes ese afecto para con Cristo de ayudar a su cuerpo, es completamente inútil, de nada sirve. Dice, no escojamos a tal o cual persona por el don que posee, sino más bien por su deseo de servir firme y voluntariamente a Cristo. Del resto se encarga Dios, es decir, Dios no puede repartir sus dones si primeramente el corazón no está dispuesto a obedecerlo, ¿no? Quizás ustedes evalúan a tal hermano por su gran capacidad, pero como se dice en las iglesias,
en todo el mundo, pero son un cero a la izquierda. No hacen nada. Dice, a ellos no escojan, porque si no hacen nada es porque no tienen ninguna disposición para obedecer a Jesucristo. Miren este párrafo. Si en una iglesia no hay miembros que poseen el don de la sanidad, pero algunos oran al Señor. Hay dones de misericordia, de sabiduría, de ciencia, fe, sanidad, de milagros. Sí hay, hermanos. Eso sí hay. Me consta, eso sí hay. Dice así, si en la iglesia no hay miembros que posean el don de la sanidad, como ahora en esta época de pandemia, estos dones de sanidad y de milagros, debió echar a funcionar la iglesia, hermanos, con el mensaje de Cristo. Si en la iglesia no hay miembros que posean el don de sanidad, pero algunos oran al Señor con el deseo sincero de recibirlo, porque quieren trabajar por Cristo y por sus semejantes, Dios ve las voluntades santificadas y otorga el don incluso en aquellos que nunca tuvieron que ver nada con la medicina. Es decir, yo puedo ser un completo ignorante en todo lo que es métodos de curación o de medicamentos. Pero si oramos con fe, creyendo que el don está vigente y que Dios escucha, Dios te puede usar con el don de sanidad. De acuerdo a tu fe se te sea hecho, dijo Jesucristo a la mujer, ¿no? Conforme a tu fe se te sea hecho. Entonces, esto lo podemos ejercer. Quisiera leer esto. A la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don espiritual. Eso está en 1 Corintios 1, 4, 7. ¿Qué problema tenían? Desgraciadamente, discutían como niños sobre cuáles eran los dones más importantes que los otros. El problema era del ego, pero ellos no es que no tenían los dones. Preocupado por las divisiones en Corinto, Pablo escribió a los corintios acerca de las verdades de la naturaleza de esos dones y cómo debían obrar. Explicó que los dones espirituales son concedidos por gracia. Del mismo espíritu viene una diversidad de dones que lleva a una diversidad de ministerios y a una diversidad de operaciones. Pero Pablo hace énfasis en que Dios, que hace todas las cosas y en todos, es el mismo, según 1 Corintios 12, de 4 al 6. Es el mismo Dios que hace todos los dones, los ministerios y las operaciones entre dichos ministerios. El agradecimiento por la operación de un don en la iglesia debe ser dirigido al dador, a Dios, y no a la persona que ejerce el don. Y por cuanto los dones se entrega a la iglesia y no al individuo, quienes lo reciben no deben considerarlos como propiedad privada, ¿no? Si tú tienes algún don de estos, de pastor o de maestro o de evangelista, como es por gracia, Dios te lo puede dar y también te lo puede retirar, porque no es de propiedad privada, sino porque dice, porque el Espíritu lo repartió como Él quiso, ¿no? Pero el hecho que nos dio por lo menos un don. Ahora sí, sobre la unidad, ¿no? Cuando tenemos estos dones, los repartimos, ¿no? Lo agrupamos convenientemente para determinados ministerios y cada ministerio tiene las operaciones relativas a para los beneficios a nuestro prójimo. Dice, Pablo usó el cuerpo humano para ilustrar la armonía que debe existir en la diversidad de dones. El cuerpo tiene muchas partes, cada una de las cuales contribuye en forma especial. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ninguna parte del cuerpo debiera decir a la otra, no te necesito. Todas dependen
una de otras, y los miembros del cuerpo que parecen más débiles son más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, hermanos, esta inspiración realmente nos hace ver que no somos átomos, sino que quizás somos protones o cantidades más pequeñas, hermanos, que dependemos de un cuerpo mayor, que es de la iglesia, depender de otros hermanos. Yo no lo puedo hacer todo, ¿no? Y tengo que echar a andar el don que Dios me ha dado, ¿no? Yo no puedo, como yo no tengo ese don, yo no puedo tenerlo si Dios no me da. Acá tenemos que tener contentamiento, ¿no? Si no tenemos contentamiento, pecamos contra el 10º mandamiento, porque viene la envidia, ¿no? Y viene la codicia. Dice el 10º, no codiciarás nada de tu prójimo. Y Dios nos ha dado, hermanos, ricos dones. Nos ha dado ricas oportunidades. Nos ha bendecido. No me ha dado todo, pero me ha dado una buena parte que debo aprovecharlo, porque solamente el negligente, el descuidado, ese sí echa a perder todo lo que Dios le ha dado. Pero el siervo de Dios se siente contento con desarrollar el don para el cual ha sido llamado. El siguiente. Sobre el crecimiento, hermanos. El apóstol Pablo insta a los creyentes a que vivan como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, ¿no? Está en Efesios capítulo 4 en adelante. Nos insta a que vivamos como es digno de la vocación a que fuimos llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Importante esto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No podemos tampoco unirnos con todos los hermanos que tienen que discrepan con la palabra de Dios, que no están de acuerdo en el Evangelio, por ejemplo, que no están de acuerdo con la vigencia de los mandamientos, ¿no? Nos llama a vivir en la unidad en el Espíritu Santo, con una enseñanza central, no para unirnos, pues, tutidumунde en la iglesia. No dice así el versículo, dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en vínculo de la paz, ¿no? Esto es algo muy interesante. El mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a los otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tiene que haber esto en la iglesia, hermanos. Sí, esto es bíblico, ¿no? Es muy amplio, pero solamente vamos a repasarlo nomás. Estos dones constituyen ministerios orientados hacia el servicio y son dados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es un versículo. También, hermanos, sobre los dones espirituales, ¿no? Yo no sabía tanto también. Si uno estudia la lección de cada sábado y hace un seguimiento y escudriñamos y avanzamos y tenemos literaturas auxiliares que son muy buenas,
aprendemos y nos edificamos espiritualmente, hermanos. Por eso que es importante la escuela sabática, donde hay enseñanzas de la Biblia. Los que siempre, hermanos, y les diré, yo fui maestro por muchos años, ¿no? Hace muchos años, y los pocos que iban, hermano, porque son pocos los que iban, a la larga, hermanos, fueron más edificados. No porque yo enseñaba, sino que es la palabra que va a edificarlos. Pero los que no iban y los que tienen costumbre de no estar, son los que menos han sido edificados y han surgido como estorbo para la iglesia. Eso es claro, hermanos. Por algo, Dios dejó un día apartado para el estudio concienzudo. Y el hecho que manos indignas o labios indignos administren la palabra, no significa que Cristo no está en la verdad. No significa que el Espíritu Santo se ha ido. No. Está bien, somos seres limitados, ¿no? Yo me consideré siempre un aprendiz y sigo siendo un aprendiz. Pero si nosotros no tenemos esta buena costumbre de estudiarlo así, no vamos a edificar nunca una iglesia como debe ser. Por eso que quizás pasan muchísimos años y no tenemos nuevas almas para Cristo, porque Dios trabaja con un solo sistema, con el sistema, con su mensaje y con su sistema y con todas las unidades que hay en un cuerpo que es la iglesia de Cristo. La doctrina de los dones espirituales coloca sobre los hombros del ministro la responsabilidad de preparar a la congregación. Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de equiparar a su pueblo para el ministerio. Los ministros no debieran hacer la obra que pertenece a la iglesia. De este modo se va a agotar e impidiendo que otros cumplan sus deberes. Debieran enseñar a los miembros a trabajar en la iglesia y en la comunidad. Es decir, el pastor de tu iglesia o el anciano principal de tu iglesia, él no va a hacer las visitas. Él tiene que equipar de dos en dos a la iglesia, darle los lineamientos de la prédica, el ABC del evangelio, ¿no? Organizarlos. Si no, él se va a agotar. La obra está dada para que el ministro capacite a la iglesia y los haga echar como si fuera un ejército, porque así es la comparación bíblica. El ministro que no tiene el don de preparar a otros no debe ocuparse del ministerio pastoral, sino actuar en alguna otra parte de la obra de Dios. El éxito del plan de Dios tiene para la iglesia, el éxito del plan que Dios tiene para la iglesia depende de la buena voluntad y capacidad que muestren sus pastores en la preparación de los miembros para que éstos usen los dones que han recibido de Dios. Está muy claro. La pregunta número 7, y con esto último terminamos. ¿Por qué es necesario que haya unidad en la diversidad? ¿No? Eso ya lo hemos leído en 1 Corintios, capítulo 12, de 11 al 13. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, es tan sencillo el ejemplo, hermanos. Lo que no es sencillo es mi corazón, ¿no? Es ese ego nuestro, que no me quiero sujetar a la voluntad de Dios que está claramente escrito en su palabra. Sigamos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Hermanos, acá no hay secretos, no hay nada que descubrir. Está descubierto, está en la Biblia. Tenemos que decir qué dones tenemos, ¿no? Y estos ministerios con los dones y ponerse en un solo cuerpo.